Buenos días, Víctor. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que sabemos que hay un poco de follón por el estreno inminente de La Ratonera. Sí, bueno, estrenamos 2 días, Así que si te parece vamos a hacer un repaso por tu trayectoria y a centrarnos en esta obra que estamos presentando en Barcelona. Vamos allá. Nuestras entrevistas siempre las empezamos con la misma pregunta. Es nuestra pregunta talismán y es, has hecho muchas entrevistas, has contestado a muchas preguntas, Sí. pero ¿hay alguna pregunta pendiente? ¿Hay algo que se te haya quedado ahí en el tintero por contar? Sí, siempre me gusta hablar qué conocimientos utilizo para dirigir a los actores, que son los de Johan Cruyff, los de su libro Me gusta el fútbol, con los que él entrenaba a sus jugadores. Y eso nunca me lo preguntan y me hace mucha ilusión contarlo, porque el teatro y el fútbol son muy parecidos. Yo un día estuve hablando con Cruyff de eso y él me dijo que él, cuando tenía equipos de gente joven, los llevaba al teatro. Entonces estuvimos hablando de las similitudes que había entre el teatro y el fútbol a la hora de plantear una función o plantear un partido de fútbol. Así que me encanta hacerme a mí mismo esta pregunta para poder hablar de Cruyff. Vale, pues si te parece luego hablaremos de los actores que están en La Ratonera. Perfecto. En esta versión y nos centraremos un poco en esta similitud del fútbol y el teatro. Como quieras. Muchas veces en esta profesión, sobre todo en el mundo del audiovisual, del teatro, etcétera, etcétera, la gente se queda con un estereotipo, unas características del personaje público que dice muchas veces, pero a nosotros nos gusta ir un poco más allá y nos gustaría saber quién es y quién no es Víctor Conde. ¿Quién es Víctor Conde? Pues una persona muy inquieta, creo, que aunque me he centrado mucho en el teatro, pues me gusta mucho todo tipo yo creo que soy bastante culturalmente disperso. Me gusta mucho pues, el cómic, el cine, la ciencia ficción, un montón de cosas muy curiosas que a veces normalmente no puedo plantear, pues, porque el teatro tiene pues, su propio lenguaje y ahí se queda, ¿no? Entonces pues creo que soy una persona con muchas cosas pendientes todavía. Si me tuvieras que definir tu profesión con una frase, ¿cuál sería? Soy de la farándula. Soy de la farándula. Somos cómicos que entretenemos a la gente. ¿Y crees que está valorada por la sociedad? Bueno, la verdad es que no me paro mucho a pensar eso. La gente lo valora en la medida que tiene el entretenimiento, ¿no? Entonces a veces pues creemos que hay una carencia de valor hacia lo que hacemos, pero sí que es verdad que otras, viendo cómo está la vida y cómo está el panorama, te das cuenta que hay cosas mucho más importantes y que nosotros, bueno, pues tenemos la misión, o yo me lo planteo así, yo creo que tengo la misión de entretener a la gente, que se pasen un buen rato en el teatro y lo intento hacer lo mejor posible para que suceda eso, entendiendo que es muy necesario, como decimos en The Hall, es muy necesaria la música, es muy necesaria la risa y es muy necesario que la gente tenga algo donde evadirse, ¿no? Entonces, pero entiendo pues, que hay unas cosas también muy importantes y que a veces pues, nos miramos mucho el ombligo en esta profesión. Muchas veces tenemos cometemos el error de olvidarnos un poco del pasado, pero ¿cómo empieza a soñar teatro Víctor Conde? ¿Cómo se da cuenta de que esto realmente tiene que formar parte de su vida? Pues muy pequeñito. Yo, muy curiosamente, ahora estoy en el Teatro Apolo, que es el primer teatro que yo visité de niño. Mis padres me llevaron a ver una revista de Lina Morgan y me quedé fascinado con todo aquello, ¿no? Y a partir de ahí pues tuve mucha curiosidad, a mí me gustaba mucho el cine, yo empecé en el cine, estudié cine, me fui a Estados Unidos y estuve trabajando allí y fue al volver de Estados Unidos que tuve una especie de crisis porque después de estar mucho tiempo viviendo en el extranjero y trabajando mucho, de repente pues volví a mi país y estaba un poco perdido. Y entonces entré en el mundo del teatro, que era una cosa que yo tenía pendiente, porque había centrado toda mi juventud en el cine.
y entré otra vez en el mundo del teatro, conocí a Ricard Reguant, que fue como mi maestro, amigo, colega en mis inicios, y a partir de ahí pues hasta hoy. ¿Y por qué te decantas por el teatro? Me decanto, en principio me decanto por el musical, porque me encanta, soy un fanático de los musicales y creo que es un género completísimo que me da muchas satisfacciones, tanto como director como espectador, sobre todo como espectador, me encanta ir a ver musicales por ahí. Y, empiezo por ahí y luego, claro, el teatro es un universo entero, ¿no? Y de una cosa vas a otra y acabas pues haciendo todo tipo de shows. Pero entro por el fanatismo que yo tenía al teatro musical, a la comedia musical inglesa y americana. A día de hoy, ¿podrías decir que tu profesión te ha quitado algo? Sí, me ha quitado mucho tiempo, sí, y otras cosas a veces, porque es una profesión que es muy sacrificada. Es una profesión de muchas horas, de horarios que no coinciden con los horarios corrientes que tienen pues, tus amigos de toda la vida, que tiene la gente pues, con la que tratas. Al final acabas tratando pues, básicamente con gente de tu mismo mundo, porque tienes esta especie de horarios locos y de horas de trabajo, ¿no? Y de que de repente estás 16 horas encerrado en un teatro trabajando y que lo haces muy a gusto porque es lo que te gusta y es tu profesión, pero claro que te roba muchas cosas. Y por otro lado, ¿qué es lo mejor que te ha regalado esta profesión? El poder expresarme de alguna manera creativamente o artísticamente, sin duda eso, sin duda eso. Y cuando cojo un proyecto, en este caso, pues por ejemplo La Ratonera que estamos estrenando ahora, me sumerjo en el mundo de lo que trabajo, ¿no? Me leo los libros de Agatha Christie, las biografías, tal, y todo eso luego necesito sacarlo de alguna manera y ponerlo en el escenario y que sea parte del show, no solo el texto que tú tienes, sino todo el universo que gira alrededor del tema en el que estás trabajando. Entonces, la opción de expresarte creativamente es sin duda lo mejor que me da una profesión y que me da. Pegados, Crimen Perfecto, Luz de Gas, The Hall, Los Miserables, La Ratonera. Pero si tuvieras que quedarte con la obra que ha marcado un antes y un después en tu trayectoria, ¿cuál sería? Yo creo que creo que hay varias, ¿no? Porque marcan diferentes etapas de la trayectoria que llevas. Yo recuerdo con mucho cariño uno de los primeros espectáculos que dirigí y escribí, que era un musical para niños, que se llamaba Las aventuras de Yellow Submarine, que era todo con canciones de los Beatles. Y fue la primera vez que yo pude escribir algo mío, trabajar sobre ello y estrenarlo y hacer... Y tuve la primera sensación de que pasaban cosas, ¿no? De que la gente se emocionaba o se reía con la cosa que yo había de alguna manera puesto en un escenario. Entonces, ahí hubo un antes y un después. También lo hubo en Pegados, por ejemplo. Pegados fue un proyecto que nace en una época que yo venía de trabajar para productoras muy grandes y tal, y mucha cosa internacional, y de repente nos juntamos unos amigos e hicimos lo que nos dio la gana hacer. Y eso tuvo una salida y tuvo un éxito y tuvo un reconocimiento, y siempre que nos preguntaban, a mí no siempre me preguntan cuál es, porque Pegados sigue todavía en cartel, y cuál es el secreto. Yo creo que hicimos lo que nos dio la gana, y es muy gratificante, ¿no? El poder hacer lo que te dé la gana y que a la gente le guste y lo disfrute, y no tener a nadie que te diga esto es políticamente incorrecto o este cartel no lo va a entender. No, éramos nosotros y nos apetecía hacer eso y lo hicimos y funcionó. Yo creo que estas dos funciones las guardo con mucho cariño. Y luego quizá Olvida los tambores, que es una función que estrené en Madrid, que fue un poco como ya un impasse en el que empecé a trabajar más en serio en Madrid. Hay varias. Hablábamos de La Ratonera. La Ratonera vuelve, Sí. y esta vez vuelve a Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué vuelves a Barcelona con La Ratonera? Bueno, porque desde que yo esta función la dirigí hace 5 años en Madrid, y
siempre sentía que era una función para Barcelona. Yo creo que Barcelona tiene una tradición de novela negra, de teatro policíaco que es muy propio de la ciudad. De hecho, Barcelona tiene un festival de novela negra, tiene todo un mundo que alrededor de eso, y siempre pensé, hay grandes fanáticos de Agatha Christie en Barcelona, creo que es una ciudad que siempre ha estado muy vinculado a eso. Entonces yo siempre sentía que era una función muy para Barcelona. Y era como una asignatura pendiente. Lo que no quería era venir mal. No quería venir, a ver, cuando digo mal no quiero decir, quiero decir empezar de cero en Barcelona. Eso es lo que, no que fuera parte de una gira o que fuera parte de... no, o sea, revisar la producción, coger a actores catalanes, crear un poco de nuevo la producción desde cero. Y los productores estuvieron de acuerdo con eso y nos metimos y ha sido un trabajo muy bonito, porque ha sido como renovar toda la ilusión y renovar todo aquello que sentí hace 5 años cuando montaba la función. ¿Cuál es el objetivo principal que te marcas con La Ratonera en Barcelona? Entretener a la gente. Mucha gente me dice, falta teatro policíaco, falta teatro de entretenimiento, y bueno, yo creo que esto es un gran entretenimiento, La Ratonera. Es un entretenimiento muy participativo, porque a la gente le gusta jugar a detectives, le gusta meterse en la piel del sargento que investiga e investigar con él. Yo creo que es un entretenimiento muy completo y además creo que es una buena iniciación para el público joven al teatro. Pasaba igual con las novelas, o sea, siempre las novelas de Agatha Christie fueron un poco el impasse, ¿no? De los libros de niños a los libros adultos. Yo recuerdo a mí mismo preadolescente empezando a leer las novelas de Agatha Christie y sintiéndome un poco mayor, ¿no? Por leer esas. Y creo que pasa lo mismo en el teatro. Es un espectáculo para todos los públicos y ha pasado ya en las funciones previas. Ha pasado que han venido muchos niños y los ves que alucinan mucho, ¿no? Creo que es un buen inicio para que el público joven entre en el teatro un poco más convencional. Si te parece, vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir unos nombres y tú me los tienes que definir con un adjetivo. ¿Vale? Vale. Ferran Carvajal. Magnífico actor. Aleix Rangel. Aleix Rangel es una apuesta y un descubrimiento. Mariona Rivas. Mariona Rivas es mi descubrimiento personal en esta función. Xavier Beltrán. Xavier Beltrán, una persona que he admirado muchos años y con el que he tenido ahora el placer de trabajar y me ha dado todo y más de lo que yo admiraba. Ana Gras Carreño. Una amiga. Santi Ibáñez. Santi Ibáñez, una persona entrañable, un actor alucinante y una sorpresa una sorpresa maravillosa que esté en la función. Joana Margós. Joana Margós es yo creo el descubrimiento de esta función, porque es la primera función a nivel profesional que hace y no, es más de una frase lo que voy a decir. No pasa nada. Pero yo durante muchos años, de alguna manera, mucha gente ha debutado en teatro conmigo y siento un cariño especial por ese tipo de gente y una responsabilidad también muy fuerte, ¿no? Entonces, es un poco bienvenido al teatro. Isabel Rocati. Isabel Rocati, una de las mejores actrices con las que he trabajado en mi vida. Y quizás el más especial, Víctor Conde. Víctor Conde sigue buscando la fórmula. Es una obra, La Ratonera, que lleva ya muchas versiones, muchas giras. En Londres lleva 62 años Sí. en cartel. ¿Qué tiene esta versión de Barcelona que va a sorprender a la gente? Quien ya la haya visto, Sí. ¿va a sorprenderse? Yo creo que sí, yo creo que es un poco más contemporánea la puesta en escena.
hemos respetado mucho el texto original, aunque lo hemos trabajado para que no sonara muy antiguo, sin que sonara tampoco moderno. Lo hemos trabajado mezclando elementos que ya estaban en la novela primera de La ratonera, y que luego, cuando se hizo la adaptación teatral que hizo la propia autora, los disimuló un poco, yo creo, porque para la época igual eran un poco fuertes, y sí que se adivinaban más en la novela, igual en la función no tanto, y lo hemos fusionado un poco. Y aparte del texto, hemos intentado hacer una puesta en escena para un público contemporáneo, porque, quieras o no, La ratonera tiene 62 años, y el tipo de teatro con el que se asocia es quizá un poco de otra época. Entonces queríamos presentarlo de una manera que, como te decía, para que los chavales jóvenes que descubrieran este tipo de teatro por primera vez se sintieran cómodos viéndola, ¿no? Entonces yo creo que tiene de cinematográfica la puesta, porque tiene una banda sonora, está muy trabajada las luces, las sombras, tiene una estética muy austera digamos que los protagonistas, los actores, queden muy desnudos en escena y no se puedan esconder, y les veamos siempre todo lo que les pasa por la cabeza lo veamos muy presente, ¿no? Entonces creo que hay una revisión contemporánea en la puesta en escena de este espectáculo. Vamos a ponernos en situación de que alguien que está viendo esta entrevista no ha oído hablar nunca de La ratonera, no ha visto la obra, no ha leído el libro ni nada. Sí. ¿Qué se va a encontrar cuando se siente en una butaca del Teatro Apolo? Yo creo que se va a encontrar lo que espera encontrar cuando piensa en Agatha Christie. Cuando nosotros hablamos de Agatha Christie, nos vienen de repente unas imágenes que forman parte del imaginario colectivo, ¿no? Nos vienen esa gente un poco aristocrática, decadente, esos años 40, 50, esos personajes que pertenecen a una época que se está acabando y no encajan mucho en la nueva era que llega, ese asesinato que hace que saquen lo que llevan dentro, que normalmente no sacan. Todos los personajes de Agatha Christie tienen dobles fondos, falsas identidades. Al final, quién es el asesino es lo de menos. Lo que descubres durante los libros o las funciones es que todos los personajes tienen bastantes oscurantismos, ¿no? Y son bastante chungos, y eso sale en la función. Entonces yo creo que de alguna manera la casa victoriana, donde los personajes están atrapados y donde va a haber un asesinato o hay un asesino escondido, ese tipo de imágenes y de referentes sentimentales de alguna manera que tenemos cuando mencionamos a la autora, están todos en La ratonera. Además es la única función que no se puede ver ni en cine ni en televisión, porque la autora cuando cedió los derechos cinematográficos, con una cláusula que mientras estuviera representando en teatro, pues no se podía hacer la película, y claro, todavía sigue 62 años después, entonces nunca se ha podido filmar. Así que es quizás la única obra de Agatha Christie que solo se puede ver en un teatro, y tiene todos los elementos clásicos de Agatha Christie. O sea, incluso a quien no haya leído un libro puede descubrir a la autora a través de esta función. Hablábamos antes de la libertad a veces que tiene el teatro, ¿no? Quizás esta magia de poder jugar con los actores, etc. Sí. ¿Cómo trabaja Víctor Conde con los actores? ¿Les da esta libertad o siguiendo algunas pautas? Yo evidentemente tú tienes que tener claro el camino donde quieres que vaya tu función y el tono que tiene que tener y las imágenes que tienes en la cabeza y que quieres plasmar. Pero luego los actores son artistas. Entonces, como artistas, ellos crean y llegan donde tú no llegas. Tú dices, quiero que vayas por ahí, pero luego te van por ahí y te van por el otro lado y por otro, y eso es lo bonito, ¿no? Que exploten y dentro del concepto o del camino que tú quieras seguir con tu función, que ellos lo reinventen de alguna manera y coger lo mejor que te dan ellos. También decirles que no a lo que no creas que encaje, porque claro, un artista tiene 1000 ideas y 1000 propuestas, y entonces lo divertido es eso, ¿no? O sea, que cuando dices, vamos a ir por aquí, pero claro, él te da un por aquí que tú no habías pensado, porque te lo enriquece muchísimo, ¿no? Entonces me divierto mucho.
retomamos la primera pregunta. ¿Qué hay de esa similitud entre el teatro y el fútbol? El teatro y el fútbol son muy parecidos. Yo como director de teatro me siento mucho en la piel de un entrenador de fútbol, pensando, el teatro es un grupo de gente que tiene que conseguir algo y lo tienen que hacer en equipo. ¿De acuerdo? Entonces es muy bonito enseñarles a trabajar. Yo siempre hago las similitudes de pasarse la pelota, ¿no? O sea, de que cuando tú tienes que decir una frase, la tienes que decir en el momento justo. Como decía Cruyff, decía, a la portería hay que llegar en el segundo justo, ni antes ni después. Y eso es una virtud. Y la persona que dice el texto lo tiene que decir en el momento justo y tiene que pasarle la pelota al compañero en el momento justo. Y todo forma parte de un ritmo, como un gran partido de fútbol. Entonces, igual que los jugadores se pasan la pelota, los actores se pasan la palabra, pero no se pueden emborrachar de su palabra, sino que tienen que ser conscientes de que juegan en equipo y de que al final lo que cuenta es el resultado final, ¿no? No quién ha marcado el gol. Y hay mil similitudes. Yo siempre recomiendo a los actores que lean Me gusta el fútbol de Johan Cruyff, que es un libro maravilloso con el que se aprende mucho de teatro y de la vida. ¿Cuál crees que es el secreto o la magia de La ratonera? El secreto o la magia de La ratonera, no lo sé, algo tiene que evidentemente después de 62 años la gente sigue yendo al teatro a verla. Creo que hay algo en el género humano, en el corazón de las personas que tiene primero una fascinación por el crimen, por la muerte, por todo ese tipo de sentimientos, y luego el jugar, ¿no? El jugar a ser el detective, el jugar a saber quién es el asesino, el jugar todos de pequeños hemos leído novelas de misterio o hemos jugado a detectives, y el de repente sentarte en una butaca y poder jugar a ser un detective en ese gran circo que es el teatro es muy divertido, y creo que hay algo que la gente todavía. Antes he pasado por un anuncio de La ratonera que había en la calle y un padre ha dicho a su hijo, esta obra es buenísima, evidentemente no la ha visto porque se ha estrenado ayer, ¿no? Y dice, esta obra es buenísima porque hay un asesino y hay que descubrirlo, se explicaba a su hijo, ¿no? Entonces, esa cosa del juego del detective creo que es que todavía nos gusta mucho jugar, afortunadamente. Tu profesión, o la profesión de la cultura, digamos, va muy atada muchas veces a las críticas, es como un camino ahí paralelo. ¿Podrías decir que tú eres tu mayor crítico? Sí, absolutamente. Yo soy muy obsesivo con mi trabajo, muy obsesivo, ¿no? Y sí, hay muchos críticos, hay mucha gente también que escribe en internet. Vamos a hacer un Ahí está. ejercicio de autocrítica. Sí. ¿Cuál dirías que es tu mejor defecto? Mi mejor defecto, la obsesión. La obsesión por el detalle, la obsesión por, como te decía, si hago una función de Agatha Christie tengo que leerme 20 libros antes de empezar a ensayar. Si hago una función sobre Hitchcock, me veo toda la filmografía de Hitchcock y pongo un referente de una llave que salía en Encadenados, pero que igual no tiene que ver con la función, pero sí que bebe del mundo del autor. Entonces, yo creo que por una parte la obsesión, defecto, pues porque me centra mi vida durante mucho tiempo en eso, ¿no? Pero creo que al final gana la función, gano yo porque acabo con un conocimiento sobre el tema muy grande, sobre temas que básicamente me gustan mucho, pero creo que eso, la obsesión por el detalle. ¿Y tu peor virtud? Y mi peor virtud, que, no sé, que los días que juega el Barça a la Champions intento no ensayar. ¿Crees que el halago en exceso puede llegar a debilitar? No lo sé. Yo intento no hacer mucho caso ni a los halagos ni a las críticas, porque si no te obsesionas y te vuelves loco. Yo creo que hay un momento que, sobre todo cuando estrenas un show o algo, tienes que crearte un poco de burbuja, ¿no? Porque de repente, a mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado hace 2 días que un tío escribió un tuit diciendo vaya mierda de función y vaya dirección de mierda.
y luego, ¿sabes? Otro escribe un tuit diciendo que por fin es una función que dignifica el género en la ciudad y que es magníficamente dirigida. Entonces, claro, los dos tweets son de la misma función. Entonces, claro, yo creo que tienes que aislarte un poco y ser muy fiel a lo que tú quieres, y luego si a la gente le gusta, fantástico, ¿no? Si la gente va y lo disfruta, fantástico. Con La Ratonera ha pasado. La Ratonera ha estado 5 temporadas en Madrid. Ahora hemos revisado la producción, la traemos aquí y de repente pues tiene una venta anticipada muy, muy bestia, que luego igual no les gusta y ya no deciden no ir. Pero creo que hay que crear un poco de burbuja, porque al final todos somos personas y todos ponemos nuestro trabajo, nuestras horas, nuestra vida, y a veces es muy fácil, ¿no?, destruir algo o porque hayas tenido una mala tarde en el teatro. Yo creo que hay que aislarse un poco a veces. The Hall, lo hablábamos antes un poco por encima, en un momento bastante crítico. Si hablamos de The Hall, ¿no? En un momento bastante crítico para el sector y demás, llega The Hall, una apuesta arriesgada y valiente, que transforma un poco el género musical, tal vez. The Hall es la muestra, o demuestra a la gente que no está todo inventado, que realmente hay mucho por contar aún y mucho por hacer. Absolutamente, sí. The Hall es la muestra de que la gente quiere divertirse, quiere ir a ver shows en vivo, quiere que le den lenguajes, diferentes. Nosotros cuando en The Hall tenemos una mezcla de cabaret, de burlesque, de circo, de teatro musical, de concierto. Tenemos una mezcla de todo en 2 horas. Es una brutalidad. Y la gente lo disfruta. Y de crítica social, tenemos mucha crítica social. The Hall nace del cabaret. El cabaret nace en tiempos de crisis. El cabaret se nutre de las miserias de la sociedad, porque es el escaparate donde podemos decir cosas y donde podemos criticar, levantar la voz, donde podemos de alguna manera rebelarnos, ¿no?, en esos escenarios de cabaret, que es donde tradicionalmente se hacía. Y creo que la época que vivimos, terrible a nivel institucional y político, hace que The Hall tenga muchas cosas que decir. The Hall es un entretenimiento, pero dice cosas bastante bestias también, ¿no?, y bastante reales. Y a la gente le gusta sentarse, tomarse una copa y ver que hay gente que dice las cosas y decirlo con ellos, ¿no? O sea, la gente acaba diciendo, claro que sí, aplaudiendo eso y riendo y haciendo broma de las cosas que a veces nos tomamos demasiado en serio, y reivindicando cosas que a veces dejamos pasar. Comedia que esconde mucha verdad, muchas cosas que la gente no se atreve a decir, tal vez por miedo o porque no... No lo esconde, lo dice directamente. O sea, The Hall se planta a Alex O'Doherty y te dice, y te habla de cosas reales que tú estás viviendo, ¿no? Te habla del amor, de la política, del arte, de cosas que tú ves cada día y que a veces dices, hostia, ¿por qué pasa eso, no? O sea, ¿por qué no podemos decir cosas? Y The Hall, dentro del super show entretenido que es, pues te ayuda, es una catarsis un poco, ¿no? Te ayuda a vomitar todo eso. ¿Ha habido algún momento en tu trayectoria que te hayas planteado dejarlo, tirar la toalla y decir, yo ya no puedo más? No. Ha habido momentos duros, ha habido momentos de grandes frustraciones, de decepciones, como en todos los trabajos y las profesiones, supongo, pero nunca lo suficientemente fuertes para decir que lo dejaba, porque yo disfruto mucho con lo que hago. Sí que ha habido momentos que me ha apetecido, y que de hecho lo he básicamente realizado, es buscar buscar otras disciplinas, ¿no? Y combinarlas o tal. Entonces sí que me he aventurado en investigar otras disciplinas, como el audiovisual o como otro tipo de cosas, pero nunca por frustración y nunca por decir, dejo lo que estoy haciendo. No. ¿A qué no renunciarías jamás por tu trabajo? ¿A qué no renunciaría jamás por mi trabajo? Intento
en la medida de lo posible, no renunciar a que... No siempre es posible, ¿eh? No siempre es posible, pero al final trabajas en una industria. A que lo que se vea en el escenario sea lo que a mí me gustaría ver. ¿De acuerdo? Intento que incluso si hay un espectáculo del que no esté 100% convencido, que al menos lo que yo ponga en escena sea... me valga la pena, a mí o a un espectador que lo venga a ver. Luego, claro, los espectáculos tienen vida propia y a veces te metes en un proyecto y el proyecto da 2000 vueltas y dices, esto no es donde yo me había metido, pero intento que al menos lo que se vea en el escenario me guste a mí. ¿El éxito existe? No lo sé, no lo sé, de verdad. ¿Qué sería para ti un triunfo o un éxito? ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando logro hacer algo que pensaba, nunca es suficiente, como siempre estás, bueno, pero esto sería mejor si tal. Entonces, yo no creo que haya un éxito definitivo que digas, ya lo he logrado. No sé, bueno, igual si ganas un Oscar, pues igual la persona se siente que ya lo ha logrado. Pero aparte de eso, hasta eso, no sé si hay algo que digas, al menos en mi caso, que diga, con esto ya tendría éxito. No, a ver, yo tengo éxito personal cuando veo que el teatro está lleno y a la gente le gusta y aplaude mucho y tal, y para mí es un éxito emocional de alguna manera, pero no es, no como objetivo vital. Como objetivo vital es hacer lo que te guste y proyectos que te ilusionen, ¿no? Pero yo te digo, este tipo de trabajo afortunadamente hace que cuando estrenas un proyecto que te ilusiona, igual luego ya tienes otro y ya estás ilusionado por el otro. Entonces, no sé si se alcanza nunca algo que digas, esto es. Hablábamos de magia, llegamos a la pregunta, Miguel de Unamuno. Si ahora entraran por aquella puerta todos y cada uno de los personajes que tú has dirigido y se sentaran aquí frente a ti, ¿qué crees que te dirían? ¿Qué creo que me dirían? No lo sé, no lo sé. Espero que me dijeran que se lo han pasado bien. Espero que me dijeran que se lo han pasado bien. Yo intento, como te he dicho antes, que el show, aparte de las cosas que pueda decir cada espectáculo, que sea entretenido de ver, ¿no? Entonces, espero que me dijeran que hayan disfrutado jugando. Porque como decía Cruyff a los jugadores, que les decía, salid y disfrutad, pues espero que vinieran y me dijeran, hemos disfrutado. Seguimos con la magia. Tenemos una pregunta que le llamamos la pregunta Twitter, que consta de dos partes. La primera es, si pudieras escribirle un tweet al Víctor Conde que soñaba o que empezó a soñar un poco con este mundo viendo a Lina Morgan encima de un escenario, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Que trabajara mucho, que iba a ser muy duro, pero que trabajara mucho, que no se rindiera. Y si pudieras hablar con el Víctor Conde de aquí 3 o 4 años, ¿qué le preguntarías? ¿El Víctor Conde del futuro? Sí. ¿Qué le preguntarías? Si ya hemos conseguido hacer lo que queremos hacer. Si mantenemos esta línea del futuro, ¿qué nos tiene preparado este 2014? Aparte de la ratonera, ¿hay algo más que se pueda...? Bueno, sí, cosas audiovisuales, que es donde desde el año pasado, digamos que estoy volviendo, ¿no? Porque no es que, yo empecé en eso y me he centrado más en el teatro, pero bueno, tenemos varios proyectos audiovisuales que estamos ahí desarrollando y que esperamos hacerlos cuanto antes. Entonces, quizá pues eso, un poco de explorar otros campos. ¿Tiene miedo Víctor Conde? ¿Tengo miedo? Sí, mucho. Cuando veo Cuarto Milenio estoy en casa. Tengo mucho miedo. ¿A qué le teme? ¿Hay algo que tenga miedo Víctor Conde? Aparte de Cuarto Milenio. Sí, tengo miedo a que el tiempo no me permita hacer todas las cosas que me gustaría hacer. El tiempo pasa muy rápido, me da pánico, pero me da pánico desde que tengo 7 años. No es que de repente me sienta mayor y sin tiempo. Es que creo que el tiempo siempre he tenido nunca lo he disfrutado. Siempre creo que pasa demasiado rápido. ¿Sabes? Siempre
creo que me queda poco tiempo para hacer cosas, pero ya te digo, desde toda la vida. Entonces, el tiempo está ahí, está ahí. Vigila. Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Es que tengo unas cosas. Un sueño hecho realidad, pues mira, irme de parques temáticos con Vicky Larraz. ¿Y un sueño por cumplir? Y un sueño por cumplir. Y un sueño por cumplir. Muchos. Y cuantos más mejor. ¿A día de hoy estás donde quieres estar? No, nunca. Es quizás el secreto, entonces. No lo sé. También es el secreto para no estar cómodo nunca. Pero quizás es el secreto para seguir evolucionando cada día. Seguramente, porque no te queda más remedio. Llegando ya casi al final de la entrevista, si tuvieras que poner una banda sonora a esta entrevista, ¿cuál música crees que sonaría? No sé, como hemos hablado de esto, de ir al pasado y tal, algo tipo Morricone, nos gusta Morricone. Sí, además, domingo por la mañana, hablando de que le pongo un tuit al Víctor del pasado. Sí, sonará Ennio Morricone. Si tuvieras que decirme un olor, una imagen, una melodía, algo que solo de verlo, olerlo o verlo te trasladara a tu infancia, ¿qué sería? Algo que solo de verlo, olerlo, el olor de los cómics y de los TVOs. Eso seguro. Que afortunadamente todavía lo disfruto, ¿no? El olor de un cómic Marvel o de un álbum de Tintín que tienen ese olor tan particular, eso sin duda. Si yo te digo que mañana todos tus recuerdos van a desaparecer y que solo te puedes quedar con uno, ¿cuál sería? Sería algo que no tenga que ver con mi trabajo. Sería posiblemente cuando mis padres me llevaban al cine de pequeño a ver películas de James Bond o de Superman. Y ahora sí que llegamos ya al final, la penúltima pregunta. Si pudieras guardar un mensaje o algo en esta caja de música para que dentro de unos años al abrirla lo pudieras recordar, ¿qué te gustaría guardar? ¿Qué me gustaría guardar? Pocas cosas. No soy de recrearme en las cosas. ¿Como objeto o como...? Como mensaje o como lo que quieras. Como objeto, como mensaje, como lo que quiera. Me gustaría guardar, no sé, tantas cosas y igual nada para poder empezar de cero. Antes de lanzar la última pregunta, vamos a recordar que estrenáis este miércoles en el Teatro Apolo, que estaréis de miércoles a domingo y nada, solo que la gente apueste por esta nueva versión de La Ratonera. Esperemos que sí, que se diviertan y eso, y sobre todo que si tienen niños preadolescentes que creen que es hora de empezar a llevarles al teatro, igual es una primera buena función. Y ahora sí, la última pregunta, volvemos al inicio. Hemos dejado algo por preguntar. ¿Ha habido algo que te hubiese gustado contar y no hemos sido tan buenos que no hemos hecho esa pregunta? No, porque siempre me quedo con ganas de decirlo del Cruyff y lo hemos dicho y además lo hemos hecho 2 veces, así que estoy feliz. Sí, no, porque las otras preguntas no tendrían que ver con mi profesión, con nada, no. Yo creo que, como te decía al principio de la entrevista, tengo muchas inquietudes y podríamos hablar de cómics o de fútbol. Y ahí había un montón de preguntas más que intentar resolver. Entonces, todas y ninguna.
Perfecto. Pues solo nos queda agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros esta mañana de domingo. Sí. Desearos mucha suerte o molta merda, como se dice en el mundo del teatro, Gracias. y que podamos seguir disfrutando de tus obras, tanto sean encima de un escenario como, quién sabe, en el cine, y que a seguir soñando y a seguir creando nuevas historias. Muchas gracias, Víctor. Gracias a vosotros.